Buenas tardes. A nuestro grupo le correspondió el tema de la entrevista. Está conformado por Mariana Bilbao, Angélica Moreno y Javier Soto. Según Bertumeo, junto con otros autores, en general tienen un concepto de la entrevista, el cual es un medio por el que se permite recopilar información de manera verbal, teniendo en cuenta las experiencias o los conocimientos de las personas. El mínimo de personas que pueden participar en una entrevista son 2. Funciones de la entrevista. Existen 4 funciones básicas y principales que cumple la entrevista. La primera es obtener información de individuos y grupos. La segunda es facilitar la recolección de la información deseada. La tercera es influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o un grupo, por ejemplo, opiniones, sentimientos o comportamientos. La cuarta es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, persona, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas. Los participantes son el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien dirige la entrevista y debe dominar el diálogo. Presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Normas para la entrevista. Para llevar a cabo una buena entrevista es necesario tener en cuenta las siguientes normas. La primera, aborde gradualmente al interrogado, creando corriente de amistad, identificación y cordialidad. La segunda es ayudar al interrogado para que se sienta seguro. La tercera es dejarlo concluir su relato y ayudarlo luego a completar fechas y hechos. La cuarta es procurar formular preguntas con frases fácilmente comprensibles y la quinta es actuar con espontaneidad y franqueza y no con astucia o rodeos. Los instrumentos para una entrevista son los siguientes: una guía de entrevista cuando no es estructurada, una cédula cuando es estructurada, una lista y cuadros de control o grabadora si la situación lo permite. Tipologías de entrevistas según el grado de estructuración. Según el grado de estructuración encontramos 3 tipologías de entrevista: la estructurada, la semiestructurada y la entrevista no estructurada. En la entrevista estructurada se decide de antemano qué tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente. El entrevistado debe adaptarse a este guión preestablecido anteriormente. A continuación se mostrará un ejemplo de lo que es una entrevista estructurada. Ventajas y desventajas de la entrevista estructurada. Las ventajas es que la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. En el segundo, el entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica y en tercer lugar, hay una uniformidad en la información obtenida. Las desventajas, en primer lugar, es la difícil obtención de información confidencial y en segundo lugar, se limita la posibilidad de profundizar un tema que emerja durante la entrevista. En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello, de igual forma, se establece un guión de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta, lo que permite recoger información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada. En la entrevista semiestructurada es esencial que el entrevistador tenga una actitud abierta y flexible para poder ir saltando de preguntas según la respuesta que se vaya dando o inclusive incorporar alguna nueva cuestión a partir de las respuestas dadas por la persona a entrevistar. La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en las manos del entrevistador. Las ventajas de la entrevista semiestructurada. El encuestador tiene mayor flexibilidad de realizar las preguntas adecuadas. El encuestador puede explorar áreas que surjan espontáneamente durante la entrevista y puede producir información sobre áreas en las que no se pensó que en algún momento iban a ser.
Por otro lado, las desventajas de este tipo de entrevistas consisten en que puede prolongarse la duración de la encuesta. Los encuestadores pueden introducir sesgos en las preguntas o al informar de los resultados. El análisis y la interpretación de los resultados pueden ser muy largas. Problemas en centrar la entrevista en un tema concreto y por último la dificultad de comparar y tabular las respuestas. Algunos de los objetivos de las entrevistas no estructuradas son comprender más que explicar, buscar las respuestas subjetivamente sinceras, obtener unas respuestas emocionales frente a racionales, preguntar sin esquemas fijos para las respuestas. Alterar el orden y características de las preguntas e interrumpir cuando es necesario introducir o matizar algo o reducir el tema. Explicar el sentido de las preguntas tanto como sea necesario y permitir crear juicios de valor u opinión. Encontrar un equilibrio entre familiaridad y profesionalidad. Tipología de entrevistas según número de personas entrevistadas. Individual. En la entrevista individual participan dos personas, una ejerce el rol de entrevistador y la otra de entrevistado. En la entrevista grupal, como mínimo son tres personas, una ejerce el rol de entrevistador y las otras dos son entrevistadas. Ventajas de la entrevista individual. Mejorar manejo y control de la entrevista. El contacto entre ambas partes es más personal y la confianza es mayor, por lo que se pueden obtener datos más exactos, incluso datos que no se esperaban obtener. Las desventajas son que los costos son muy elevados, la duración es mucho más larga y conlleva mucho más trabajo. Las ventajas de la entrevista grupal son corto tiempo de realización, costos bajos, se obtiene información de toda una localidad o de todo un grupo en una sola entrevista. Por otro lado, las desventajas de la entrevista grupal son que las respuestas de los entrevistados pueden verse influidas por los comentarios del resto del grupo. No es una buena herramienta cuando se necesita obtener información específica y al obtener diversos puntos de vista las conclusiones se pueden complicar. Tipología de entrevista según el momento de la aplicación. Este se distingue entre la entrevista inicial o exploratoria, de seguimiento o desarrollo y las finales. Utilizar una u otra modalidad dependerá del objetivo marcado. Luego de seleccionar la tipología de entrevista, siempre que se plantea la utilización de una técnica de recogida de información, en este caso, la entrevista, se deberán incluir las siguientes fases. La primera fase es la fase de elaboración. El primer paso a seguir a la hora de elaborar una entrevista es decidir el tema sobre el que usar la misma y los informantes a quienes la dirigida. Una vez seleccionado el tema, se deberán plantear cuestiones de tipo ¿qué conozco sobre el tema? El proceso a seguir para dar respuesta a esta pregunta dependerá de dos aspectos. Primero, si la entrevista forma parte de un proceso de investigación, se deberá recurrir a un marco teórico elaborado. Y el segundo aspecto es si la entrevista se realiza de manera puntual, se deberá leer sobre la temática, pero el grado de organización y sistematización del análisis de la información teórica será menos detallado. Al tener mayor conocimiento de la temática del objeto de estudio, el siguiente paso a realizar será redactar el objetivo general de la entrevista. Para ello, de nuevo, se deberá tener en cuenta si la entrevista forma parte de un proceso de investigación o si se realiza de manera puntual. Si la entrevista forma parte de un proceso de investigación, se deberá partir de los objetivos específicos del estudio. A partir de estos objetivos se seleccionarán aquellos en los que la información pueda ser recogida mediante la entrevista, se concretarán y pasarán a ser los objetivos operativos de la entrevista. Por otro lado, si son de manera más puntual, se redactarán directamente los objetivos operativos teniendo en cuenta la temática, el tipo de información que se quiera recoger y los informantes a quienes vaya dirigida la técnica. Antes de seguir continuando, es importante que recordemos que la información debe ser de carácter cualitativo. Si buscamos otro tipo de información
información algo más cuantitativo, debemos recurrir a otros tipos de recogida de información. Una vez identificamos los objetivos y sus correspondientes dimensiones, llega el momento de elaborar los ejemplos de preguntas. Es aquí donde especialmente cambia la entrevista según su grado de estructuración, que anteriormente fueron mencionados. A la hora de redactar las preguntas es importante tener en cuenta algunas indicaciones de carácter general como, por ejemplo, que el redactado sea claro, que las preguntas no sean muy largas, entre otras, y qué tipologías de preguntas utilizaremos. A continuación mencionaré las tipologías de preguntas y algunos ejemplos de estas. La comparativa, de evocación de hechos pasados, de evocación de comportamientos pasados, de reacciones afectivas, de causa-efecto. Las últimas tres tipologías de preguntas que nos faltan son de información complementaria sobre aspectos, reacciones y sucesos, las condicionales y por último las de tipo de indagación. Una vez redactadas las preguntas, se deberán estructurar siguiendo un orden lógico, dado que no siempre el orden vendrá establecido por cómo han quedado organizadas en las dimensiones. El guión de entrevista se estructura en torno a tres aparatos: los datos de identificación de la entrevista, los datos de identificación de la persona entrevistada y la batería de preguntas. Continuamos con la fase de aplicación. El primer paso en esta fase es identificar a las personas concretas que participan en la aplicación. Se trata de acceder a un número de informantes que sea significativo para el trabajo que se está llevando a cabo. En las entrevistas, como son de orientación cualitativa, se utiliza el muestreo no probabilístico. Entre ellos destacan el muestreo causal, el cual utiliza como muestra a personas a las que se tiene facilidad de acceso. Otro es el muestreo intencional u opinático, el cual la muestra son sujetos expertos en un tema o relevantes como fuentes de información. Otro tipo de muestreo es muestreo bola de nieve. En este se localizan algunas personas, las cuales conducen a otras, y así sucesivamente hasta que se llega a una muestra suficiente. Y por último está el muestreo por cuotas, el cual requiere cumplir unas características de la muestra para al final poder obtener la muestra apropiada. Durante el desarrollo de la entrevista es importante crear un buen clima de confianza y facilitar la comunicación. Para ello se deberá empezar presentándose y dando toda la información relevante del estudio. La última fase es la fase de análisis. El objetivo principal de analizar los datos es dar sentido a la información recogida, sistematizándola para poder describir y analizar los resultados.